Encontramos con más en la revista para hablar del proceso de elección en el órgano judicial. Hay un proyecto de reglamento que ya está siendo analizado por la Comisión de Constitución. Nos acompaña para hablar del tema la senadora del MAS, Adriana Salvatierra. Muy buenos días, bienvenida a la revista. ¿Qué es lo que implica este reglamento? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Primero hay que entender que este proyecto de reglamento se basa en modificaciones a tres leyes fundamentales: la ley 025, que es del órgano judicial, la 026, que es del régimen electoral, y la 027 del Tribunal Constitucional, con modificaciones que se han dado a la composición, a la estructura y la composición de fundamentalmente el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. ¿Qué modifican? Mire, a ver, haciendo una evaluación de la carga procesal en este momento del Tribunal Constitucional, de forma comparada con el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, nos encontramos, por ejemplo, que solamente el 2016 el Tribunal Constitucional recibió cerca de 4.234 acciones tutelares, amparos constitucionales, acciones de cumplimiento, etcétera, dentro de las 5 acciones tutelares comprendidas. Además que tienen todo este proceso de evaluación de cartas orgánicas, estatutos departamentales, acciones de inconstitucionalidad también presentadas. 4.234 acciones tutelares presentadas en un año. Sin embargo, el Tribunal Agroambiental en 5 años recibió 2.619. En 5 años recibió la mitad de los procesos que ingresan en el Tribunal Constitucional en un año. Situación similar se vive en el Consejo de la Magistratura, donde el año pasado, el 2016, se recibieron un total de 973 acciones o procesos disciplinarios, etcétera. Entonces, evaluando esas cargas procesales, se ha determinado además que en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, el Tribunal Constitucional pase de 7 a 9 magistrados. El Tribunal Agroambiental pase de 7 a 5 magistrados. Y el Consejo de la Magistratura pasaría de 5 a 3 magistrados. ¿Qué pasa con el Tribunal Supremo de Justicia? El Tribunal Supremo de Justicia mantiene tal cual el proceso de elección. Lo que es importante que la gente entienda es que en el momento del proceso electoral en sí, cuando uno va y emite su voto, se encontrará con 2 papeletas. Una de ellas es una papeleta de circunscripción nacional, donde van a estar los candidatos, los 10 candidatos al Consejo de la Magistratura, los 14 candidatos y candidatas para el Tribunal Agroambiental, y otra papeleta va a ser la circunscripción departamental, donde se encontrarán 36 candidatos y candidatas al Tribunal Supremo de Justicia y 36 candidatos y candidatas al Tribunal Constitucional. Lo que está generando un poco de susceptibilidad y desconfianza de parte de opositores y de algunos otros sectores es el proceso de selección de estos candidatos. ¿Cómo se está proponiendo hacer? A ver, el proyecto de reglamento que fue abandonado en su discusión por la oposición el día viernes plantea lo siguiente: son 2 etapas. La primera etapa es fundamentalmente la postulación y la preselección, que es un proceso que lo ve la Asamblea. Por Constitución Política del Estado le corresponde a la Asamblea y es su atribución. Y la segunda etapa es la de organización y votación, que es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. Dentro del proceso de postulación y preselección, el 29 de abril se lanzará la convocatoria, una vez se ha aprobado este reglamento, para que puedan participarse los postulantes a estas 4 entidades del órgano judicial. A partir de eso se esperan 22 días para que se presenten las postulaciones y los regulares 10 días de impugnación y resolución de las impugnaciones. Para evitar injerencia política habían propuesto que sea un grupo de académicos, de notables, los que hagan esta preselección. Mire, a ver, ¿cuál es la cualidad de Bolivia? Anteriormente, con la anterior Constitución, el Consejo de la Judicatura era el responsable de remitir las listas para que la Asamblea o el Congreso en su momento, con la anterior Constitución, apruebe quiénes iban a ser los anteriores magistrados. Totalmente desvinculado estaba el pueblo de la toma de decisiones de las altas autoridades del órgano judicial. La diferencia cualitativa es que aquí la población emite su voto. Y creo que esa fue una de las defensas más importantes que se presentó dentro de la Cumbre de Justicia, el lograr democratizar la selección y el proceso de selección de las autoridades del órgano judicial.
Dentro de eso, además, tenemos un conjunto de requisitos, entre los cuales está no haber tenido militancia en alguna organización política por lo menos un año antes de su postulación y no haber presentado cargos directivos en empresas extranjeras y transnacionales que tengan contratos o convenios. Esto va a estar certificado por documentación del Tribunal Supremo Electoral para garantizar de todas maneras que no exista un vínculo político. Lo segundo es que todo este proceso va a contar con participación ciudadana a través del Consejo Ejecutivo de las Universidades de Bolivia, la CV, quienes van a participar en todo el proceso de verificación de requisitos, la evaluación meritocrática, y además elaborarán una batería de 720 preguntas que serán presentadas al momento de la evaluación escrita y la entrevista. ¿Ellos podrán determinar quién sigue en carrera y quién no? Dentro de la evaluación meritocrática, por supuesto que sí, son parte de este proceso de evaluación. ¿Qué es lo que cuestiona ahora entonces la oposición? La oposición ha planteado ideas que pasan por romper la institucionalidad de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? La Constitución Política del Estado establece en el artículo 158 que es atribución de la Asamblea realizar todo este proceso de preselección. No podemos derivarlo tal cual lo propuso la oposición, a los comités cívicos, a los colegios de abogados, a los organismos internacionales o a los 11 notables que estaban proponiendo. Principalmente nosotros estamos delegando la voluntad de decisión al pueblo boliviano cuando se realiza este proceso de preselección. Cuestionan la transparencia, el proceso es público, es abierto, cuenta con participación ciudadana a través de la CV, el Sistema de Universidades de Bolivia, y fundamentalmente va a contar con mecanismos a partir de los cuales desde la oposición, con sus respectivas representaciones en las comisiones mixtas, puedan cuestionar cualquier observación que tengan. Bien, senadora, muchas gracias. Hoy se reinicia entonces el debate, el diálogo en la Asamblea. Hoy se tratará en el Pleno de la Cámara de Senadores las modificaciones a estas 3 leyes fundamentales del Estado, para dar pie, ya esperamos nosotros, a que este fin de semana, el día sábado, se publique la convocatoria en todos los medios de carácter nacional. Muchísimas gracias nuevamente por la entrevista. En instantes tendremos la palabra de la oposición al respecto. Continuamos.